presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue al pie de la letra el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el corazón de la Sierra Tarahumara, en un acto de justicia social a sus pueblos indígenas, en reparación a las injusticias y despojos cometidos en el pasado colonial y durante el periodo neoliberal, el gobierno de México firmó los decretos de restitución y reconocimiento de 2.178 hectáreas de tierra de propiedad comunal tradicional a favor de las comunidades tarahumaras de Huasachique y Bosque de San Elías Repechique en el estado de Chihuahua. El acto, lleno de simbolismo, comenzó con una ceremonia tradicional Yumare, bendición Raramuri, el ritual más importante para este pueblo en la tierra del estado de Chihuahua, en donde se le entregó el tisorá o bastón de mando a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como reconocimiento a su autoridad. Al encabezar el evento en su primera gira de trabajo a la Sierra Tarahumara, acompañada de su gabinete legal y ampliado, la primera mandataria aseveró que es un acto histórico de justicia social que le resarce la dignidad al pueblo tarahumara. Nunca se había visto este tipo de acciones por parte de un gobierno federal. El ejemplo lo puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo yaqui en el estado de Sonora. Y ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza el primer acto con los pueblos originarios de Chihuahua. En este evento, la presidenta de México mencionó que estos pueblos no están solos y que se le brindará ayuda para pavimentar sus caminos con el programa de caminos artesanales. De igual manera, llegará la ayuda económica para las escuelas, sistemas de riego, viviendas, centros de salud y otros programas sociales que beneficiarán de gran manera a estos pueblos que en el pasado estuvieron en el completo olvido por los malos gobiernos. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias que lo tenemos la gobernadora aquí de México y pues ya lo saludamos aquí nosotros y ustedes. Espero que se sientan muy a gusto porque nunca hemos tenido una gobernadora aquí, la Gran Sierra y Chihuahua, y luego que pues nosotros estamos muy contentos ahorita con ustedes todos aquí. Entonces, porque nunca habíamos tenido, y es la primera vez que viene aquí en la Sierra del Chihuahua, acá en la Sierra Tarahumara más bien acá, y está muy metido para acá, para la sierra, pues y ahora, gracias a Dios que aquí lo tenemos, la primera vez, y ya pues algunos meses que entró y ya anda por acá, qué bueno, que sí trabaja. Adiós, es todo lo que digo. Y pues algunos de ustedes, pues a lo mejor algo de algunos territorios, pues ahí hay que decir también de que a lo mejor por ese lado nos va a ayudar algunos territorios o en todo lo que se pueda. Y él, pues a lo mejor ya en esto anda, yo creo que aquí ya en eso está. Entonces, pues gracias a Dios que ya nos visita, ya no estamos tan solos, así como lo sentíamos solos nosotros, que nadie nos visitaba. Y ahora pues siéntense contentos ustedes aquí. Gracias. Ahora sí, estimado público, vamos a escuchar el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Hipko Mamatosa Choseli, Abranam para Itali, Maptamonali Amarech, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por recibirme. Es un honor, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias
a la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a todos los gobernadores y gobernadoras tradicionales, muchas gracias por recibirnos, al presidente municipal, muchas gracias. El día de hoy es un día, creo que histórico, porque estamos regresando tierras, territorio a quien le pertenece. Decimos que estamos viviendo un momento de transformación en nuestro país, una transformación que inició en el 2018 por voluntad del pueblo de México. En 2018, después de muchos años de despojos, de gobiernos que miraron a unos cuantos, que sirvieron a unos cuantos, por voluntad del pueblo de México cambió el gobierno. Llegó en 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se dijo basta a una forma de gobernar, a un gobierno que servía exclusivamente a una minoría. Y comenzó un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A ese gobierno le llamamos que fue el que dio inicio a la cuarta transformación de la vida pública de México. Le llamamos la cuarta transformación porque México ha vivido desde su independencia 4 transformaciones. La primera, la independencia de la corona española. La segunda, la reforma, encabezada por los liberales mexicanos, por un gran presidente, un indígena zapoteco, Benito Juárez. La tercera gran transformación, la Revolución Mexicana, una revolución social encabezada principalmente por las y los campesinos de México que pedían tierra y libertad. Después, los gobiernos cambiaron y en 2018 el pueblo de México decidió que iniciara la cuarta transformación, encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambió la forma de gobernar y ahora estamos viviendo la continuidad de esa transformación. Le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación, porque del 2018 al 2024 se sentaron las bases y el primer piso de esa transformación. Y hoy estamos construyendo sobre esas bases, sobre esos cimientos. Esa cuarta transformación tiene principios, tiene causas que vienen de un movimiento social que llegó al gobierno. ¿Cuáles son esos principios? Son principios con los cuales gobernamos. Un principio que es por el bien de todos, primero los pobres, que quiere decir que no puede haber prosperidad, que no puede haber progreso, que no puede haber avance de un país si hay millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza. Para que un gobierno sirva a su pueblo hay que pensar primero en aquellos que fueron olvidados por muchos años. Empezar primero por los que menos tienen. Y cuando a eso ocurre, no solamente mejoran las condiciones de vida del pueblo de México, sino que a todo el país le va mejor. Ese es el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Así gobernó el presidente López Obrador y así estamos gobernando y así vamos a seguir gobernando. El segundo principio que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso que administra el gobierno no es del gobierno, no es de unos cuantos, ese recurso que pagan los impuestos
de las y los mexicanos es del pueblo de México y debe regresársele al pueblo de México, en obras, en infraestructura, en desarrollo y en programas de bienestar. El gobernante no puede vivir con lujos, el gobernante debe vivir en la justa medianía para poder ser parte del pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No se puede gobernar sin el pueblo de México. Esos son parte de los principios de la Cuarta Transformación. Y esta Cuarta Transformación tiene un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. El humanismo mexicano tiene dos cimientos. Un cimiento que es quizá el más poderoso y más fuerte de todos, que es el reconocimiento de nuestra historia, el reconocimiento de los pueblos originarios. Porque México es lo que es por los pueblos originarios. No seríamos un país con la riqueza cultural, una potencia cultural, si no diéramos el reconocimiento a los pueblos originarios que han resistido por cientos de años. Y el otro brazo, el otro pilar, es justamente la fecunda historia política de México. Nuestros héroes, nuestras heroínas, que han hecho estas 4 transformaciones de las que hoy somos parte en nuestro país. Ahora estamos gobernando con esos principios y con ese mismo pensamiento. Continuar con la Cuarta Transformación quiere decir seguir gobernando con esos principios, pero también quiere decir darle continuidad a programas, a derechos que fueron conquistados desde el 2018. Darle continuidad quiere decir continuar con todos los programas de bienestar que dio el presidente López Obrador. El programa universal a las y los adultos mayores, que no solamente continúa, sino que gracias a nuestros senadores, senadoras, diputados federales, hoy es un derecho constitucional y nadie puede quitar nunca la pensión universal a los adultos mayores. Significa continuar con el programa que da becas a todos los jóvenes de preparatoria. Significa darle continuidad y seguir avanzando con el programa Sembrando Vida, que también ya es parte de la Constitución de la República. Significa continuar con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Significa continuar con el programa de apoyo a las personas con discapacidad. Significa seguir considerando a la educación como un derecho y no como un privilegio o una mercancía. Significa seguir considerando la salud y fortalecerla, el acceso a la salud, como un derecho del pueblo de México. Y significa también continuar con los planes de justicia para todos los pueblos originarios y afromexicanos de nuestro país. Además, hoy es una obligación, porque también gracias a nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras, hoy en el artículo 2 de la Constitución se reconocen a los pueblos originarios con plenos derechos: derecho a su territorio, derecho al agua, derecho a conservar su cultura, sus tradiciones, todos los derechos a todos los pueblos originarios. Por eso el día de hoy estamos aquí, para decir que vamos a dar continuidad a la transformación. Y vamos a avanzar con otros programas, no solamente con los que ya existen. A partir del próximo año, todas las mujeres de 60 a 64 años de edad van a recibir una pensión, todas aquí en los pueblos originarios.
A veces preguntan que por qué solo las mujeres. A ver, les voy a preguntar a las mujeres. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? No debería ser así, porque todos deberíamos participar en el cuidado de los hijos. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos del hogar? Nosotras. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Nosotras. ¿Sí o no? ¿Quién reconoce ese trabajo? ¡Nadie! Pues como llegó una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Y cuando lleguen a los 60 años, un apoyo de reconocimiento a ese trabajo que históricamente hemos hecho las mujeres. Y cuando cumplamos 65, pues el pase automático a la pensión para adulto mayor. Ese es el primer programa, adicional a los programas que ya existían. El segundo, todos los niños y niñas que van a escuela pública van a tener una beca, todos y todas, sin excepción. El próximo año empezamos con los de secundaria. Todas y todos van a tener una beca. La beca es de 1,900 pesos para la familia y después 700 pesos por cada niño o niña que vaya a la secundaria. Y después nos vamos a ir a la primaria y al preescolar. Ese es el segundo programa, becas para todas y todos los niños que van a escuela pública, sin excepción, porque los niños y las niñas no son el futuro de México, son el presente y tenemos que cuidarlos desde ahora entre todos y entre todas. Y además, la educación pública, que se oiga bien, es la mejor de todas las educaciones, gracias a las maestras y a los maestros, al Magisterio Nacional. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿Qué quiere decir este programa? Hemos contratado ya, estamos contratando ahora, ya se seleccionaron, ahora estamos contratando a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que van a trabajar en territorio. Van a visitar a todos los adultos mayores y también a las personas con discapacidad en su hogar. No crean que una vez los van a visitar por siempre y para siempre, al menos una vez al mes van a tener la visita de un enfermero, enfermera, médico, médica. Les va a tomar la presión, sus signos vitales, va a platicar con ustedes y de ahí, si tienen algún malestar que el personal de la salud considere que tiene que ser atendido, los van a llevar personalmente al centro de salud y si no, también les van a recetar su medicamento. Y a partir de mediados del próximo año, junto a los bancos de bienestar vamos a poner farmacias del bienestar para que ahí puedan recoger sus medicamentos gratuitos, las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Esos son los 3 programas de bienestar nuevos. Pero además, aquí en la Sierra Tarahumara, pues vamos a seguir con el plan de justicia. No crean que porque llegamos hoy, entregamos estas tierras y ya nos vamos. Aquí se sigue quedando todo el equipo. Tenemos que completar lo que ya se pactó del plan de justicia, pero avanzar más todavía. Por eso vamos a seguir construyendo caminos artesanales aquí en la Sierra Tarahumara. Van a tener recursos para los caminos artesanales. Recursos especiales del programa La Escuela es Nuestra, para que puedan mejorar las escuelas y seguir construyendo espacios donde puedan quedarse los niños y las niñas, tener sus comedores y todo lo que se requiere para garantizar el derecho a la educación.
centros de salud y todo lo que ustedes han mencionado. Además, vamos a trabajar, nos vamos a poner de acuerdo con la gobernadora porque queremos seguir construyendo caminos, mejorar los caminos que van por la sierra y también un camino especial que vaya hacia Sinaloa, de Chihuahua a Sinaloa. Vamos a construir ese camino. Van a ser algunos años, no se termina en un año, pero la garantía de que cuando terminemos nuestro sexenio y con el apoyo de ustedes, lo más pronto posible, podamos seguir avanzando con este camino de la sierra, sobre la sierra o en la Sierra Tarahumara, que les permita mejor comunicación. Y nos vamos a poner de acuerdo con el Estado también para mejorar los caminos actuales, porque tienen muchos baches, muchos problemas y tenemos que darle mantenimiento a los caminos. Entre otras acciones, lo importante es que el trabajo que hagamos lo hagamos juntos y juntas. De eso se trata los planes de justicia. No es que venga el gobierno a imponerles lo que piense el gobierno que deban tener ustedes. Es el trabajo conjunto, el diálogo, la participación que va a permitir seguir avanzando con el reconocimiento de lo que ustedes decidan, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes necesiten. El día de hoy estamos haciendo justicia. La justicia es una palabra muy profunda. La justicia es la esencia de la Cuarta Transformación. La justicia social sobre todo, que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos originarios, que no se despoje nunca más de su tierra a los pueblos originarios, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado y que se reconozca el valor de los pueblos originarios como la esencia, como el México profundo, sobre todo con la dignidad, porque lo que nos enseña el pueblo rarámuri, lo que nos enseñan los pueblos originarios es que la dignidad profunda del pueblo de México se encuentra aquí en la Sierra Tarahumara y en cada lugar donde existe un pueblo originario que conserva, que resiste y que nos recuerda que México es lo que es gracias a sus pueblos originarios, no solo los de antes, sino también y sobre todo los de ahora. Y por eso la Cuarta Transformación significa justicia social y devuelve la dignidad a los pueblos originarios y al pueblo de México que durante muchos años se le quitó. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México! ¡Que viva el pueblo rarámuri! ¡Que vivan los pueblos de la Sierra Tarahumara! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que vivan las mujeres! Gracias. Con el permiso de la presidenta, saludo a la gobernadora del estado de Chihuahua, especialmente a nuestros gobernadores y autoridades tradicionales del pueblo rarámuri, a sus hombres y sus mujeres, a sus jóvenes, a sus niños y niñas que han sido guardianes de estas tierras, de estas montañas que conectan la tierra con el cielo. También saludo a los pueblos tepehuanos, guanijíos, pimas, quienes también habitan y comparten este territorio ancestral del sur de Chihuahua. Agradecemos a la comunidad indígena que el día de hoy nos recibe y que nos reciben aquí en el corazón de la Sierra Tarahumara, donde residen los valores que guían al segundo piso de la Cuarta Transformación. Por mucho tiempo, los malos gobiernos impusieron olvido y desdén ante los justos reclamos del pueblo. Aquí las comunidades han resistido al despojo de sus tierras
y a la persecución. Han sabido defender sus bosques y sus aguas. Hoy, como un acto de justicia, el Gobierno de México reconoce este derecho histórico a su tierra. Por eso estamos aquí en Urique, encabezados por la primer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir saldando esa deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ustedes. Y como decía el gobernador, no ha pasado mucho tiempo de que nuestra presidenta tomó protesta, que aquí está, en nuestra Sierra Tarahumara. Por ello, para mí es un honor informar que los programas de bienestar continuarán y que se suman nuevos programas. La pensión de mujeres bienestar, que ya hizo su registro en todo el territorio de Chihuahua y de manera universal aquí en la Sierra, y que pronto recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar. También iniciamos el censo de salud y estamos visitando a todos los domicilios de los adultos mayores y de las personas con discapacidad para conocer su estado de salud y emocional e identificar sus necesidades. También con este programa, dentro de pocos días, semanas, en febrero, el 22,500 médicos y enfermeras caminarán por todas las calles de México, especialmente de la Sierra Tarahumara, para brindarles atención permanente y de calidad en sus hogares. Y aunque las comunidades son lejanas, hasta allá llegaremos, porque ese es el compromiso de la presidenta. Y porque sabemos que los jóvenes son la esperanza de nuestra nación, la presidenta instruyó implementar la beca universal Rita Cetina, con la cual se apoyará a todos los estudiantes de educación básica, empezando por la secundaria. Es un gusto siempre estar aquí, en la sierra, en esta hermosa sierra, sembrando justicia como único camino para cosechar la paz y también la prosperidad. Yo misma como activista llegué aquí y ahora soy servidora pública. Y fue la convivencia cotidiana, compartiendo las penas y las alegrías, las que hicieron que una parte de mi corazón esté aquí. De tal manera que me ha permitido reafirmar que por el bien de todos es la ruta correcta para construir la paz y el bienestar del pueblo. Muchas gracias. Solicitamos a continuación la intervención del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el licenciado Adelfo Regino Montes. Hipko Abra, Naumpato Pejarera Itali, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Cuirabá, con su permiso, presidenta, bienvenida aquí al corazón de la Sierra Tarahumara, y con el permiso de nuestros gobernadores tradicionales, en particular de Hortensia Palma, quien es la gobernadora tradicional de la comunidad de Huachochi y que la acompañó presidenta en la entrega de la ceremonia del bastón de mando el día 1 de octubre, cuando usted tomó posesión de su encargo ante el pueblo de México. Le agradecemos mucho a doña Hortensia por acompañarnos en este acto. Y también agradezco a don Luis González Rivas, quien es el gobernador tradicional aquí de la comunidad de Mogótabo, por recibirnos con alegría y en un marco de mucha esperanza. Agradezco a la gobernadora del estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván, y
a mis compañeras y compañeros del Gabinete Federal. Presidenta, le quiero informar que como lo hemos hecho desde el año 2001, fecha en que inició la construcción de este plan de justicia que hoy nos ocupa, el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo en la comunidad de San Ignacio de Arareco, donde hicimos una evaluación de los temas que hemos venido abordando en este plan de justicia. Y el primer tema que ayer evaluamos fue justamente todo lo que tiene que ver con la justicia territorial y agraria. Hicimos un repaso de los 11 casos que han planteado los pueblos aquí de la Sierra Tarahumara y se les informó a todas y a todos, Presidenta, que hoy se firmarán 2 decretos muy importantes que reconocen y titulan los bienes comunales tradicionales a la comunidad de Huasachique y de Bosques de San Elías Repechique. Esto en cuanto al tema de la comunidad, de ambas comunidades, y en cuanto al tema territorial. Y también se les ha informado que estamos en proceso de atención de los otros 9 casos, en particular el caso aquí de Mogótabo. Ya se ha hecho un avalúo de las tierras que están planteando, son 1.500 hectáreas, y en la primera semana de enero tenemos ya programado un diálogo con los particulares que dicen ser propietarios de estas tierras para tratar de llegar a un acuerdo, a una conciliación, y así vamos a estar atendiendo los demás casos en coordinación con nuestros compañeros y compañeras del sector agrario, para quienes pido un fuerte aplauso porque la verdad han dado resultados muy importantes en la atención de este plan de justicia. En el tema de justicia ambiental y proyectos productivos, quiero destacar, Presidenta, el apoyo que hemos tenido de SADER y de CONASA. Se han apoyado con 153 millones de pesos a proyectos productivos. También tratándose aquí de la sierra, donde hay mucho bosque, la CONAFOR ha apoyado con 425 acciones por un monto de 224 millones de pesos, y también ya tenemos una gran presencia del programa Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en la Sierra Tarahumara. En el tema de educación indígena, queremos destacar, Presidenta, que hemos estado en coordinación con las diversas entidades y dependencias para apoyar a todo el sistema de educación indígena que aquí se imparte, en particular para el apoyo de las becas. Se ha apoyado a toda la Sierra Tarahumara con una inversión de 326 millones de pesos. También el Consejo Nacional de Fomento Educativo ha hecho lo propio, y el programa de la Escuela es Nuestra, que ha apoyado a 674 comunidades por un monto de 157 millones de pesos. Y algo que quisiera destacar, Presidenta, en esta serranía tenemos una presencia muy importante de las casas y comedores escolares de la niñez indígena. Aquí atendemos a 8,733 niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas en 142 casas y comedores en toda la Sierra Tarahumara. Estamos hablando de una inversión de 699 millones de pesos. Este año 2024 se han inaugurado 6 nuevos comedores, y para el año 2025 tenemos programado la inauguración de 10 nuevos comedores escolares de la niñez indígena. Un tema que es muy importante aquí para la Sierra Tarahumara por su diversidad cultural y lingüística es el apoyo que hemos dado a proyectos culturales, a proyectos lingüísticos, con el apoyo de la Secretaría de Culturas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y también se han apoyado iniciativas de medicina tradicional. Como lo comentaba el vocero de Mogótabo, también un tema que hemos dado particular atención es lo que tiene que ver con infraestructura y servicios básicos. Ya se ha iniciado el programa de apoyo a viviendas, se han hecho 1,350 acciones con una inversión de 77.3 millones de pesos.
También la Conagua ha hecho lo propio en cuanto a obras de agua potable con un monto de 15.8 millones de pesos. También la SICT ha informado que en el año 2022 se apoyaron a comunidades indígenas de 5 municipios con una inversión de 250 millones de pesos. Y algo que quisiéramos destacar, Presidenta, es la inversión que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de que hay una inversión de 812 millones de pesos con 822 obras. Algunas de estas obras, 349 ya están terminadas y 341 están en proceso. Y aquí, para finalizar con este punto de infraestructura, las autoridades indígenas han planteado que se inicie la construcción de 16 caminos artesanales para el año 2025. Ellos han tomado su acuerdo y están presentando ante la SICT y ante las autoridades de este plan de justicia el apoyo de estos 16 caminos artesanales. En cuanto a programas de bienestar, aquí hay una presencia muy importante de los diversos programas. Hay una inversión de 1.130 millones de pesos y una población de 40.379 mujeres y hombres que se benefician. En total, Presidenta, queremos informarle que hay una inversión de 4.720 millones de pesos. Esa es la inversión que llevamos hasta este momento aquí en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues estamos conscientes que, como lo ha descrito aquí el secretario de Mogótamo, hay muchos problemas que están en proceso de atención con el objeto de resarcir las injusticias y los agravios que han padecido los pueblos en esta serranía. Y bueno, pues yo quiero decirle, Presidenta, que vamos a seguir trabajando siempre en coordinación con las autoridades tradicionales en un marco de diálogo, de respeto a su gobierno y a sus instituciones, y también estamos convocando al gobierno del Estado y a los municipios para que nos acompañen en este proceso de construcción y de implementación del plan de justicia. Mate Tarabá. Muchas gracias, Presidenta. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la doctora Edna Elena Vega Rangel. Namu para Itali, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hecha doctora Edna Elena Vega Rangel. Buenas tardes. Con su permiso, Presidenta, con su permiso, gobernador y gobernadoras tradicionales, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gran honor para mí estar el día de hoy aquí, jugando un papel muy importante respecto al resarcimiento de tierras, que es una labor que nos tomó tiempo, pero que afortunadamente lo logramos, a favor de las comunidades de Bosques de San Elías, Repechique y de Huasachique, por medio de esta firma de decretos que ya describió el titular del INPI, Adelfo Regino. Y por esto mismo les puedo decir, gobernador, no están solos. Aquí está la presidenta, aquí estamos varios servidores públicos y hemos estado desde hace tiempo y hoy más que nunca refrendamos ese compromiso. La mayoría de nosotros hemos crecido sin reflexionar respecto a lo que significa justamente el territorio y lo que implica para nuestro desarrollo personal, familiar y de las comunidades. Suele ser visto como un espacio físico vinculado al lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde se siembra, donde se cultiva, aprovechar los recursos naturales. Sin embargo, el territorio también es pertenencia, también es identidad, son tradiciones y costumbres que heredamos, la creación de vínculos, el hogar de nuestros sueños, de nuestras alegrías, el hogar de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestros afectos, experiencias, luchas y hasta tristezas.
Es historia que nos recuerda a quienes vivieron antes que nosotros y el futuro para las siguientes generaciones. La tierra es parte indispensable de la identidad de nuestros pueblos y de cada uno de nosotros. Todos ustedes que forman parte de las comunidades de Repechique y Huasachique han sido un ejemplo de resistencia y lucha ante el arrebato de un hogar. En el pasado fueron desplazados a las fuerzas por proyectos que atentaron contra su territorio, lo cual significó un despojo para la comunidad. Ante esta injusticia y muchas otras, entre 2014 y 2016 ustedes realizaron caravanas por la justicia de la Sierra Tarahumara, donde se expusieron los agravios en derechos humanos que históricamente se cometieron contra la población, así como las problemáticas territoriales y ambientales que las políticas neoliberales ocasionaron, provocando una profunda huella de desigualdad y discriminación. Frente a estos actos hubo silencio, complicidad y olvido por parte de los gobiernos anteriores. Es por ello que en este acto oficial, el gobierno mexicano, encabezado por la primera presidenta mujer en México, la doctora Claudia Sheinbaum, reconoce esa deuda histórica que tiene con todos ustedes. Deuda que implica el reconocimiento de su riqueza cultural, sus sistemas de organización, de creencias, costumbres, su identidad y la propiedad de su territorio. Con el inicio de la Cuarta Transformación en 2018, al frente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, emprendimos el camino para dejar atrás todos esos prejuicios que mantenían a los pueblos indígenas y a las comunidades originarias relegadas. Un cambio que comenzó desde la implementación del humanismo mexicano como una forma de gobernar ante todos. Nos comprometimos a la defensa de los derechos humanos, la justicia social y por el bien de todos, primero los pobres. Reconocimos que todos somos iguales ante la ley y bajo la coordinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas consolidamos los planes de justicia. Como una estrategia integral del gobierno mexicano para garantizar la atención a las problemáticas y necesidades históricas de los pueblos y comunidades. Como resultado, en 2021 se inició la implementación del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, territorio, como ya lo dijo la secretaria de Montiel, de varias comunidades como Raramuris, Odamis, Guarijío. El trabajo fue arduo, la suma de esfuerzos de los gobernadores tradicionales, los equipos interdisciplinarios y los colaboradores de las distintas instituciones inició la transformación histórica para el reconocimiento de su territorio ancestral. Para la atención de la comunidad Bosque de San Elías Repechique, mediante el programa de atención a conflictos sociales en el medio rural, COSOMER, se adquirió una superficie de 693 hectáreas del predio Aguizaina para transmitir a favor de la comunidad y reconocer su propiedad colectiva. En lo que respecta a la comunidad huasachique, fueron realizadas acciones de coordinación para transmitir un terreno nacional huasachique con una superficie de casi 1.500 hectáreas a favor de sus legítimos poseedores. En esta etapa del segundo piso de la Cuarta Transformación, continuamos con la lucha por la justicia social y la apuesta por la unidad nacional, por un futuro en el que todos los mexicanos, independientemente de su origen, género, etnia o clase social, tengan las mismas oportunidades para prosperar. Es un llamado a la solidaridad colectiva y a la responsabilidad compartida para lograr un país que realmente sea para todos y todas.
una república fraterna. Hoy, con la firma de ambos decretos que hará la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, las comunidades obtendrán el legítimo reconocimiento de sus tierras, después de tantos siglos de despojo y desplazamientos forzados. Seguiremos implementando acciones para continuar, es una primera etapa, y seguiremos sumando esfuerzos para asumir esta responsabilidad y garantizar la igualdad de condiciones de nuestros pueblos originarios y con ello la prosperidad compartida. Finalmente, siguiendo los valores y principios de que nuestra presidenta promueve todos los días, reitero nuestro compromiso con el pueblo de México de trabajar con y para la gente con el objetivo de consolidar este gran proyecto y construir un país mejor. Muchas gracias a todas y todos. Procedemos con la firma de los decretos de reconocimiento de propiedad comunal tradicional de tierras de las comunidades de Huasachique y de Bosques de San Elías Repechique, pertenecientes al pueblo rarámuri, a cargo de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, y la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hipko Ayena Vera Bawerabar Echoseli, Mapricani Tanru, decretos de reconocimiento, Maponabra Kuabar Kerenali, Echwe Nali, Maptabech Aperream Nilva, Nalina Jarreto Mochilire, Abraku Aram Nima Hipko Echi Okwa comunidades, Huasachique, Ali Bosques de San Elías Repechique, Rarámuri Perera Chva, Abra Matoma Retzonaco Obahuerama, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Ayena Toama Tomare, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta. Doy lectura al contenido de cada uno de los decretos. El primero es decreto por el que se titula la superficie de 693 hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional a favor de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, perteneciente al pueblo tarahumara rarámuri del estado de Chihuahua. Bravo. Muchas gracias. El siguiente es el decreto de resarcimiento, restitución y titulación de 1,485 hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional a favor de la comunidad indígena de Huasachique, perteneciente al pueblo tarahumara rarámuri, ubicado en
municipio de Valleza del estado de Chihuahua.